Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a este video realizado por José Chapa, Susana Rojas, Fátima Manrique y el que les habla, Renzo Rodríguez. Espero que les guste el video. Primero que nada, veremos las magnitudes, llamadas así a todas las propiedades que pueden ser definidas. Aquí tenemos dos, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las escalares son aquellas que están definidas por un valor numérico y unidad. Uno son la temperatura o el tiempo. Las magnitudes vectoriales, a diferencia de las escalares, estas poseen dirección. El vector es la representación matemática con dos características fundamentales, módulo o magnitud y dirección. La simbolización de un vector es una flecha. La longitud de la flecha representa el módulo o la magnitud del vector. El ángulo formado por dicha flecha con el semieje X positivo representa su dirección y la punta de la flecha representa el sentido. Así podemos llegar a una conclusión que un vector es una magnitud definida en un sistema de referencia que se caracteriza por tener módulo y dirección. Propiedades del vector. Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales si tienen la misma magnitud y dirección. Y un vector opuesto es un vector antiparalelo de igual magnitud, es decir, de igual magnitud pero de direcciones opuestas. Bueno, descomposición vectorial. La descomposición de vectores es obtener las componentes de un vector, es decir, la proyección sobre los ejes del plano cartesiano X, Y y Z. La descomposición vectorial lo vamos a encontrar en dos dimensiones y también en tres dimensiones. Ya, eh, la de dos dimensiones, para poder descomponer un vector, vamos a tratar de armar un triángulo rectángulo de 90 grados. Para hacer aquello necesitamos hacer una proyección hacia el eje X, obteniendo así un componente en el eje X, el cual será A coseno teta del ángulo y el Y que va a ser igual a A seno del ángulo. La descomposición de tres dimensiones se trabaja de manera similar a partir de dibujar los tres ejes en el plano X, Y y Z. Vector unitario. Es aquel vector que tiene la dirección y sentido, no tiene dimensión y su magnitud es la unidad. Se utiliza para indicar la dirección de cualquier cantidad física vectorial, por ejemplo, el desplazamiento, fuerza, velocidad, aceleración, entre otras cantidades físicas vectoriales. La forma de poder encontrar un vector unitario sería primero encontrando un vector en el plano cartesiano y después hallar la magnitud o el módulo de ese vector, el cual va a ser diferente de cero. ¿Cómo hallamos el módulo? Utilizando el teorema de Pitágoras, como se puede observar. Y después de obtener el módulo, vamos a dividir el vector entre el módulo del vector, obteniendo así un vector unitario. Ahora daremos pase a la multiplicación de un vector por un escalar. Como podemos observar, el vector A lo multiplicamos por la escalar S. Este vector se divide en tres componentes, el del eje X, Y, Z, dando como resultado que la multiplicación tenga que ser repartida en esos tres. Como podemos observar en la imagen, depende bastante del signo de dicho número real que se está multiplicando, ya que si es mayor a 0, la dirección se mantiene. En cambio, si es menor a 0, la dirección será la opuesta. Hablando acerca de la adición y sustracción de vectores, tenemos el primer modo, que es la geométrica. Esta es una forma básicamente gráfica, ya que lo que se busca es que los vectores estén conectados unos con otros
logrando que al final tenga un solo vector resultante, como podemos observar en la primera figura, conectándose el punto final del primer vector que inicia con el punto final del último vector. En cambio, en el ejemplo verde, podemos observar que para la diferencia se cambia la dirección del vector, en este caso la dirección del vector b, formando el menos b, para que al conectar los vectores terminen dando como resultante a menos b. Para el método analítico, lo que se hace es visualizar los ejes de los vectores. Si en caso el vector A y el vector B tienen diferentes ejes, se le agrega con el número 0. Como podemos observar en la fórmula, para tanto como para suma o diferencia, se seleccionan con su semejante, es decir, A sub x más menos b sub x, y lo mismo con el y y con el z. Por último, para el módulo de suma o de la diferencia. El módulo de la suma está planteado a raíz de la ley de cosenos, o también llamado este método, como en la primera figura podemos ver, el método del paralelogramo. Lo que se busca es buscar un ángulo que interrelacione dichos dos vectores para ser reemplazados en la fórmula. Como demostración, para lograr la fórmula del módulo de la diferencia, se hace a raíz de un vector, en este caso el vector b, se cambia de sentido, generando que el nuevo ángulo sea, pues en este ejercicio, 180 menos el teta, que como bien sabemos por trigonometría es menos coseno de teta. Ese menos genera ese cambio en la fórmula principal. Ahora explicaremos dos ejercicios para hallar la resultante de la suma y de la diferencia. Estos dos vectores en el primer ejercicio son de 5 y de 12. El ángulo que los interrelaciona es 53. Entonces solamente se debe de reemplazar en la fórmula de la ley de cosenos y como resultado nos daría la raíz de 241 o aproximadamente 15,52. Lo mismo se hace para el resultante de la diferencia de a menos b. Lo que se hace aquí es que el vector b, que equivale a 3, se cambia por el opuesto, dando menos 3. Ese nuevo ángulo que está interrelacionado con el vector a ya no es 60, sino es 120, su suplemento. Entonces se hace el método del paralelogramo también, pero ese menos cambia, como ya había explicado, el signo de la fórmula, generando que al reemplazar termine saliendo raíz de 7 o 2,65 aproximadamente. Ok, sobre el producto escalar, que también le vamos a llamar producto punto. ¿Por qué se representa con un punto? Ok, ¿para qué sirve este tipo de resolución, esta fórmula? Bueno, en realidad es para calcular el ángulo entre dos vectores. Como vemos acá, tenemos el vector A y el vector B. Y si queremos saber el ángulo entre ellos, pues se usa esta resolución. Sobre la fórmula, geométricamente podemos decir que se representa por el módulo del primer vector por la proyección del segundo sobre el primero. ¿Ven? Es A por B por el coseno de teta. Como ven aquí está en el dibujo para que lo vean mejor. Y antes de pasar a dar un ejemplo, quiero que vean esto de aquí. Como ven, cuando multiplicamos dos vectores, cada eje, por ejemplo, el eje Y, sus componentes de los vectores se van a multiplicar entre ejes. El eje Y con el eje Y y el J con el J, por ejemplo, ¿no? Pero aparte que si multiplicamos, por ejemplo, estos dos ejes, va a desaparecer sus Y con el coseno de teta, porque multiplicado esto da 1 y solamente va a quedar prácticamente sus módulos, ¿ven? A por B.
¿Ya? Ya, a partir de esto, que tienen en claro, vamos a hacer un ejemplo para que lo para que lo interioricen mejor. Ya, por ejemplo, aquí hay 3 vectores, el A, B, C, cada uno con su respectivo color y sus módulos y sus ejes y todo. Por ejemplo, queremos multiplicarlo, queremos saber el producto escalar, ¿verdad? Ya. Vamos a coger todos los componentes del eje Y y lo vamos a multiplicar, así con su símbolo y todo, si es más, con más, si es menos, con menos, ¿ya? Por ejemplo, el A tiene un I, el B tiene un I y el C tiene 2 I. Bien, se multiplica el 1 por 1 por 2 y sus I, ya saben que los I multiplicarse con el coseno pues va a dar 1, así que es como si multiplicáramos los módulos nada más. Y así, con el eje J y con el eje K. Lo resolvemos, tomamos normalmente como conocemos y nos da el resultado menos 17. Y como es escalar, obviamente no tiene su unidad. Ya se encuentra. Ya, ahora, sobre el producto vectorial, que también podemos llamar producto cruz, porque se representa con una cruz, como ven, el resultado es perpendicular a los dos vectores. Y la fórmula es... Bueno, este es útil más que nada para la construcción de un vector perpendicular al plano y bueno, ya. Ok, y si te dicen resuélvelo, lo que tienes que hacer es poner un cuadro, como vemos en la pantalla, un cuadro azul. Cada uno con sus ejes, ponemos muy bien sus ejes. Y quiero que tengan en cuenta, por favor, miren el cuadro blanco, que si queremos saber el eje K, tenemos que multiplicar sus dos ejes externos, que es el I con el J. Si queremos saber el eje Y, tenemos que multiplicar el eje K con el J. Y si queremos saber el eje J, pues multiplicamos el K por el I. Como tenemos varios datos, pues vamos a multiplicar en forma de aspa. Miren, el siguiente tengo un cuadro, perfecto. Multiplicamos aquí, por ejemplo. Queremos saber los componentes del I menos la multiplicación de los componentes del J más la multiplicación de los componentes del K. Esta es una fórmula que tenemos que usar. Como ven, se multiplica con aspa. Ejemplo, acá tenemos dos vectores, U y V. ¿Ok? Como les he dicho, tienen que poner un cuadrito acá y poner sus datos. Por ejemplo, del vector U, 0i, 4j, 2k, lo ponemos aquí. ¡Pam! Del V igual, menos 4i, más una j, menos un k, lo ponemos acá. Ya. ¿Cómo me dijiste, Fátima, eso de restar? Ya. Por ejemplo, queremos obtener el vector i, ¿verdad? Tenemos que multiplicar el j con el k. J con el k en aspa. 4 por menos 1 quedaría menos 4 y 2 por 1 que te ha dado 2. Pero Fátima, has puesto menos 2. Ya ves que les dije, tienen que restar. Esto tienen que restar, lo de adentro. ¿Por qué acá hay más? Porque ahorita van a ver lo que ha pasado. Ya, por ejemplo, queremos saber aquí también se resta. El J se resta. Por ejemplo, queremos saber lo del J, tenemos que multiplicar I por K, tenemos que multiplicar I por K. 0 por menos 1, que te da 0, y 4 por 2, menos 4 por 2, que te da menos 8, pero por el menos te da más 8, más 8J. Ahora, más el K, multiplicamos el I por el J, 0 por 1, que te da 0, y 4 por menos 4, que te da 16, menos 16, pero recuerden, y tenemos que restar, así que te da menos por menos, más 16 te da. Ya, esto lo resolvemos normal, como si fuera, como todos nosotros ya sabemos desarrollar esto. Menos 4 por menos 4 menos 2, y pues te da menos 6i. Igual, menos el 8j más 16k. Este es el resultado, y como ven, tiene sus unidades, están al costado porque típicamente es vectorial. Ya. Muchas gracias por ver. Recuerden que si no han entendido una parte del video, pueden regresarlo cuantas veces quieran, porque está online este video, para que puedan entender mejor. Muchas gracias.